Bien, entonces con este retraso que hemos tenido, vamos a dar inicio entonces esta semana a síndromes hipofisarios. Ojalá que no haya el cruce. Por algún error se ha publicado la pantalla, el link para las clases de hematología. Recuerden ustedes que se intentó pasar clase en semana médica, la clase teórica que correspondía a esta semana, pero lamentablemente por orden de jefatura de departamento dijeron no, se suspendían todas las clases, pero parece que esto no fue evidente, ya que algunas clases se han seguido dando y bueno, esto nos ha modificado el cronograma y esta semana pues digamos que los seminarios y las clases teóricas se han recorrido toda una semana. Entonces, esta semana corresponde a síndromes hipofisarios y después se seguirá con hematología. Este fin de semana yo hablé con el doctor Villegas y le expliqué la situación, porque inicialmente yo quería que pasemos clases para no retrasar el cronograma, pero del departamento se me explicó de que no podía ser porque ustedes estaban en semana médica. Bien, vamos a hablar sobre síndromes hipofisarios. Estos síndromes son importantes porque involucran a distintos cuadros que corresponden a lo que es la función de la adenohipófisis. Esto es importante que nosotros podamos tener en cuenta, ya que la hipófisis es una glándula que antiguamente se creía que era el centro hormonal de todo el cuerpo y luego se vio de que evidentemente la hipófisis no era más que uno de los centros de control del mecanismo hormonal. Recuerden ustedes que las hormonas están dentro o el sistema endocrino en general está dentro de lo que es el sistema de control de todo el cuerpo. Nuestro cuerpo está controlado a través del sistema nervioso central y periférico y está controlado a través de estos mensajeros u hormonas en todo el cuerpo a través del sistema endocrino. Entonces es importante saber que gracias al sistema endocrino existe el mecanismo de retroalimentación, que es el mecanismo de adecuación del cuerpo, a los distintos influjos o a los distintos cambios, tanto del medio interno del cuerpo, que son las enfermedades, como del medio externo del cuerpo, que es el medio ambiente. Entonces, el sistema endocrino, se debería repasar prácticamente de todas las regiones del cuerpo. En este caso vamos a circunscribirnos hacia lo que es la hipófisis, ¿no? Entonces, se va a hablar un poco de la anatomía, la fisiología, signos y síntomas de los síndromes hipofisarios y cuáles son las bases del diagnóstico. Sabemos que las bases del diagnóstico se dan en función de lo que es la sintomatología primero y las pruebas de laboratorio posteriormente, ¿no? Entonces tenemos la imagen de la hipófisis que está en la silla turca, que es una región que está por debajo del diencéfalo, por debajo del hipotálamo, ¿no? Y sabemos que la función neuroendocrina del hipotálamo es importante. Todos estos conceptos se los van a repetir una y otra vez porque es importante que ustedes tengan una visión cabal y completa de esto. Tenemos que el hipotálamo segrega unas
hormonas estimulantes de la función del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas hormonas que están, o neurohormonas, están formadas y secretadas en el hipotálamo, pasan a través de lo que es el tallo hipofisario y estimulan centros celulares específicos de los distintos grupos de hormonas, que básicamente son 6 grupos de hormonas que se segregan en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Luego tenemos, como se verá también, la pars intermedia, donde está alojada la hormona, la MSH o la estimulante de los melanocitos. Esta hormona, que es parte de una hormona más grande, que es la proopiomelanocortina, entonces interviene mucho como un neurotransmisor, sobre todo a nivel de la respuesta facilitadora a distintas reacciones del cuerpo. Entonces, la MSH o melanoestimulante no solo estimula el trabajo de los melanocitos en la piel, sino que facilita en el hipotálamo el trabajo de la neurotransmisión hormonal, vamos a decir. Y la parte posterior de la hipófisis es la neurohipófisis, que prácticamente es un depósito o reservorio de 2 tipos de hormonas que se producen a nivel del hipotálamo, que es la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿no? Entonces, la hipófisis, una glándula endocrina ubicada en la silla turca de más o menos medio gramo de peso, ¿no? La adenohipófisis proviene de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis como una evaginación del piso del diencéfalo, y la hipófisis recibe órdenes del hipotálamo. Esto es importante recordar. Ahora, las hormonas generalmente se las maneja por sus siglas, ¿no? Entonces, para evitar decir la somatotropa o la hormona de crecimiento, podemos decir la GH o HGH. Las lactotropas, que son dentro de las acidófilas, están la prolactina, que están producidas en lóbulo anterior. Luego, las hormonas tirotropas o la TSH, ¿no? Que va y estimula el trabajo de la tiroides. Las corticotropas, que es la ACTH, que es parte, como les decía, de esta gran hormona, la proopiomelanocortina, y es la adrenocorticotropa, ¿no? Y las células gonadotropas, que controlan el trabajo del sistema de reproducción masculino y femenino, que son la luteotropa y la folículo estimulante. Entonces, básicamente nosotros tenemos que la adenohipófisis está manejando varias hormonas, unas 6 hormonas, que corresponden a un trabajo básico, fundamental de sobrevida del cuerpo humano. La pars intermedia, que es donde está alojada la MSH, la estimulante de los melanocitos, y en el lóbulo posterior, a partir de los axones nerviosos que se producen en el hipotálamo, del supraóptico se segrega la oxitocina y del paraventricular la hormona antidiurética. Esta es una visión de cómo se ve un extendido histológico. Y bien, vamos a ver que según los tipos de trastorno que puede haber en la hipófisis, tenemos que según la causa del trastorno, pueden ser trastornos primarios cuando es la hipófisis la que está afectada, ¿no? Y que va a dar, en los primarios es la glándula blanco, es la que está afectada.
El ejemplo típico es en el eje tiroideo, donde la tiroides es la que está afectada. Entonces, según la causa de la alteración o del síndrome, se llaman causas primarias o síndromes primarios cuando es la glándula blanco la que está afectada. Secundarias cuando falla la hormona liberadora que sale de la hipófisis, entonces son cuadros secundarios cuando la falla está en la hipófisis y terciarios cuando la falla está a nivel del hipotálamo. Según su nivel hormonal o cantidad o producción hormonal, se clasifican en síndromes de hiperfunción o síndromes de hipofunción. Entonces, según su origen, podrán ser primarios o secundarios. ¿Qué quiere decir? Cuando la alteración, esto hablando de los tumores hipofisarios, cuando la alteración está en la misma adenohipófisis, entonces son alteraciones primarias de la hipófisis. Y secundarias cuando hay una otra alteración, otro tumor en algún otro lado, por ejemplo, los hipernefromas, que son tumores a nivel del riñón, que pueden causar metástasis a la hipófisis. Entonces, esos son cuadros secundarios de la hipófisis, ¿no? Entonces, primarios, cuando la lesión está en la hipófisis, y secundarios cuando la lesión o los tumores están ubicados en otra parte del cuerpo. Según su actividad, estos tumores serán funcionantes o no funcionantes, porque en la adenohipófisis, sobre todo, pueden haber adenomas no funcionantes, es decir, productores de sustancias intermedias que no corresponden, por ejemplo, a un aumento de la función de la ACTH que estimule la producción mayor de cortisol por la corteza suprarrenal. Entonces, de acuerdo a su actividad, estos tumores hipofisarios podrán ser funcionantes o no funcionantes. Estos tumores, según su tamaño, serán microadenomas o macroadenomas. El tamaño son los 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Un tumor o adenomas o tumores por encima de 10 milímetros, corresponden a los macroadenomas y cuando es menor a 10 milímetros a los microadenomas. Y según su gravedad podrán ser adenomas benignos o podrán ser carcinomas, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el hipopituitarismo. Este tema se va a tocar también en el seminario. La forma que hemos dispuesto estas clases teóricas es de que aquí se exponga un poco la parte general el día lunes. El día miércoles vamos a exponer lo que es exclusivamente acromegalia por su importancia y en el seminario se van a tocar el resto de los cuadros. El resto de los cuadros de hiperfunción adenohipofisaria, también de lo que corresponde a la neurohipófisis. Entonces vamos a decir que el hipopituitarismo ocurre cuando hay una gran disminución en la secreción de las hormonas adenohipofisarias. Corresponde por encima de un 70 a 90% del trabajo de la adenohipófisis para que podamos tener cuadros secundarios. Recuerden que cuando la falla está en la hipófisis, hablamos de cuadros secundarios. Este déficit puede ser total de toda la adenohipófisis, puede ser parcial, que involucre solo algunas hormonas, como veremos cuáles son las más delicadas y cuáles son las que inicialmente dejan de producirse, o puede ser selectivo, cuando una de ellas es la que está afectada y solamente una de ellas es la que no está funcionando. Tienen un origen también congénito o adquirido.
congénito, bueno, como su nombre lo dice, desde el nacimiento, y adquirido tenemos que corresponde a lesiones que haya podido tener la persona, el paciente, ya sea en la infancia o ya sea en la edad adulta, que va lesionando la adenohipófisis de grupos hormonales que corresponden a una o varias hormonas. Puede ser de inicio agudo o puede ser de instauración gradual. Quiere decir que, por ejemplo, después de un traumatismo con sección del tallo hipofisario, los cuadros serán agudos y de instauración relativamente rápida. Y los síntomas se los podrá ver relativamente rápido, pero no de inmediato como si fuera una afección del órgano blanco. Me explico. Por ejemplo, un hipotiroidismo agudo, inmediato, es después de una tiroidectomía. Un hipotiroidismo secundario será cuando por radiación o presencia de un tumor, la TSH o la hormona estimulante de la tiroides deja de actuar por algún problema a nivel de la adenohipófisis. La instauración no es tan aguda como cuando afecta el órgano blanco, sino que tarda un poco y puede ser mucho más gradual cuando la lesión está a nivel del hipotálamo. Entonces, de acuerdo a la rapidez de la instauración y de la aparición de los signos y síntomas, nosotros podemos saber si se trata de un cuadro primario o del órgano blanco, secundario de la hipófisis o terciario de lo que corresponde al hipotálamo. Hablando del hipopituitarismo, tenemos causas congénitas como la aplasia o hipoplasia a nivel de la adenohipófisis, mutación de los factores de transcripción, quiere decir que hay una falla a nivel molecular donde la respuesta de las hormonas a los factores de estímulo son irregulares, hay mutación de receptores o en estos cuadros donde cursan con cuadros congénitos de obesidad como el síndrome de Laurence-Moon-Bild o el Prader-Willi, que corresponden a alteraciones que coinciden con obesidad y fallas a nivel hipotálamo-hipofisaria. También pueden ser adquiridas a nivel de la hipófisis, como la presencia de adenomas que pueden causar o llevar hacia lo que es el hipopituitarismo, la aplicación de radioterapia, traumatismos encefalocraneanos, como puede ser, por ejemplo, la sección del tallo hipofisario por fractura de la base de cráneo, la presencia de quistes intraglandulares, la presencia de tumores supracelares, como son el craneofaringioma, el amartoma, aneurisma o los gliomas, o también secundarios a infecciones, como en la sífilis, la tuberculosis o la presencia de abscesos. El síndrome de Sheehan, que es un cuadro en el cual se presenta una insuficiencia adenohipofisaria por un infarto glandular a causa de un shock hipovolémico, que quiere decir que durante el embarazo la adenohipófisis crece porque tiene que mantener al ser que está desarrollándose en la mujer y por lo tanto la circulación dentro de la hipófisis aumenta y si el parto es un parto con mucho sangrado y hay una hipotensión importante que lleve a la persona, a la madre, a un shock hipovolémico, puede darse que esa glándula hipofisaria que estaba suprairrigada, entonces causa una contracción de los vasos sanguíneos y que infarta a la glándula, es decir, la necrosa,
y causa pues lo que se llama el síndrome de Sheehan o lo que es la hipofunción hipofisaria a raíz de lo que corresponde en el posparto. Luego también hay otro síndrome que corresponde al síndrome de silla turca vacía, en la cual hay una hipoplasia de la hipófisis y las meninges que están por encima, prácticamente tapando a lo que es el quiasma óptico, lo que hace es invaginarse en la silla turca. Y entonces hay un aplanamiento hipofisario que puede ser este síndrome de silla turca vacía, primaria o secundaria. Primaria cuando hay una hipoplasia o secundaria después de una hipofisectomía. La hipofisectomía parcial puede incluir o puede llevar al síndrome de silla turca vacía porque las membranas empiezan a ingresar a la silla turca. También por cuadros de sarcoidosis, que lo que produce es una migración o colonización de células a nivel de la adenohipófisis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo? En la infancia tenemos pubertad retrasada, talla baja y con frecuencia involucra a mayor cantidad de cuadros hipotalámicos. La secuencia hormonal que va desapareciendo a medida que exista una lesión en la hipófisis es de esta manera. La hormona de crecimiento es una de las primeras, las células productoras de hormona de crecimiento son las primeras en afectarse. Luego vienen las gonadotrofinas y las gonadotrofinas porque evidentemente el cuerpo cuando ve nuestro organismo, cuando ve que no está en condiciones de reproducirse, entonces se produce una alteración de la LH y de la FSH. Y en consecuencia, cuando hay estas alteraciones, la prolactina empieza a segregarse en mayor cantidad, es decir, puede existir una mayor secreción de prolactina inicialmente que va a frenar también a la FSH y a la LH en los cuadros parciales. Luego, posteriormente, si la afectación es total de la adenohipófisis, también las células lactotropas productoras de prolactina se van a ver afectadas. Luego va cayendo la TSH y la última en caer es la adrenocorticotrofa o la CTH, la que estimula el trabajo de la corteza suprarrenal. Estas dos últimas son las últimas en caer y esto es importante a la hora del tratamiento porque el reponer hormona tiroidea sin haber repuesto cortisol o hormonas de la corteza suprarrenal puede llevar a cuadros de infarto y de muerte súbita en el paciente. Entonces, recuerden siempre esta secuencia que se va dando. En la sintomatología o manifestaciones clínicas en relación a la ocupación de espacio o la presencia de tumores, entonces puede presentarse cuadros depresivos en estos pacientes con hipopituitarismo y letargia. Signos de masa ocupante son los signos de cefalea y también pueden haber, si es que los tumores son suficientemente grandes, puede haber una alteración a nivel de lo que es el quiasma óptico y alteraciones de la visión con la alteración típica que es la hemianopsia bitemporal. Entonces la cefalea, la rinorraquia, que es la secreción del líquido cefalorraquídeo por la nariz, también puede darse, las anormalidades visuales por afectación de lo que es el quiasma óptico o lo que es la hemianopsia bitemporal, es lo que se produce,
¿no? Y pueden darse también parálisis de pares craneales. En los adultos hay una debilidad muscular y hay una osteoporosis, obesidad visceral, porque evidentemente el trabajo de la testosterona es incompleto y por lo tanto hay un aumento del desarrollo de la grasa abdominal, hay fenómenos de insulinoresistencia, dislipidemias que llevan a un mayor cuadro de aterosclerosis y siempre cuadros de depresión y aislamiento. Bien, ¿cuáles son las alteraciones de la talla baja en niños o diagnósticos diferenciales que deberemos pensar ante la presencia de talla baja en niños? Que pueden haber variantes normales que de origen genético o constitucional, o por bajo peso al nacer, los niños presentan una baja talla. Las causas endocrinas serían fallas en la hormona, en la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Con déficit, ¿no? Y una resistencia a los hidratos de carbono, o la presencia del hipotiroidismo, que evitará que se desarrollen los órganos, o la presencia también que pueda darse de diabetes mellitus. Enfermedades crónicas en los niños que pueden llevar a una talla baja, déficit nutricionales, esto se ha visto con mucha insistencia, enanismos psicosociales, que son cuadros en los cuales problemas psicosociales pues repercuten en la talla última del paciente, o trastornos cromosómicos como en el Turner, o trastornos esqueléticos como en la acondroplasia. Entonces, todas estas son diagnósticos diferenciales que se pueden dar en relación a lo que es la talla baja en los niños. Manifestaciones por falla a nivel de las gonadotrofinas. En el sexo masculino hay una disminución de la libido, impotencia, infertilidad con asospermia, caída o disminución del vello facial y púbico, hipotrofia muscular, hipotrofia hipotrofia gonadal, la osteoporosis, piel pálida fina, ginecomastia y pérdida de peso. A nivel femenino tenemos la oligomenorrea secundaria, infertilidad, disminución de la libido también, atrofia mamaria y involución vaginal, del tejido vaginal, y la osteoporosis. Entonces, son diversos signos y síntomas del hipogonadismo. Cuando falla la función tiroidea o falla a nivel de la secreción de TSH, tenemos intolerancia al frío, constipación, astenia, aumento de peso, enlentecimiento general de reacciones, enlentecimiento en el trabajo cerebral, en el trabajo de la memoria, piel seca, pálida, fría, edema periorbitario, bradicardia, estupor, hiporreflexia, hipotermia, como habíamos dicho, intolerancia al frío. A causa de una hiperprolactinemia que pueda darse, puede haber una compresión del tallo hipofisario y la pérdida del tono inhibitorio o frenador que corresponde a las células lactotropas. ¿Cómo podemos diagnosticar el hipopituitarismo? Fundamentalmente a través de pruebas bioquímicas y estudios por imagen. Las pruebas bioquímicas será la determinación de las hormonas de los órganos blancos. Entonces, ahora como la mayoría de las hormonas las podemos determinar, entonces podemos tener nosotros una baja en la producción de las hormonas blanco, ¿no? De los órganos blanco, pero también debemos tener una disminución de las hormonas tróficas de la adenohipófisis. Entonces, acá el examen
bioquímico deberá llevarse a cabo para diferenciar si son cuadros primarios de hipofunción primaria o cuadros de hipofunción secundaria o de pituitarismo o disminución del trabajo de la adenohipófisis. Para esto, si se trata de una lesión terciaria, por ejemplo, donde el factor de frenación de la prolactina es la que está afectada, o si solamente la lesión es a nivel del tallo hipofisario, vamos a tener una disminución de las hormonas tróficas, ¿no?, que son ACTH, TSH, FSH, LH y la hormona de crecimiento, pero con elevación de la prolactina. La dopamina, que es la llamada el PIF o factor de frenación de la prolactina, también se encuentra disminuido y por lo tanto las células lactotropas son las que están produciendo en mayor cantidad. Ahora, si la lesión es en plena adenohipófisis, entonces tampoco habrá producción de prolactina. Entonces, en la actualidad contamos con la determinación de las distintas hormonas: cortisol, la ACTH, la levotiroxina, la TSH, la testosterona o estrógenos, las gonadotrofinas, LH, FSH y la hormona de crecimiento. La IGF-1 son factores de crecimiento que también los podemos determinar y, como se verá en la próxima clase, cuál es el papel que juega estos factores de crecimiento similares a la insulina. Esto quiere decir Insulin-like Growing Factor 1. Entonces son factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y la hormona de crecimiento, que tiene una gran relación en el trabajo. Y los estudios por imagen serán la tomografía o la resonancia para poder determinar si se trata, por ejemplo, de un síndrome de silla turca vacía. Como les decía, en la próxima clase vamos a tocar el tema específico de lo que es acromegalia y gigantismo. Entonces, hasta acá vamos a avanzar acá. No sé si tienen alguna pregunta.